vamos a leer ahí en Romanos capítulo 7. Romanos el capítulo 7. Habíamos dicho que se divide en tres partes el capítulo, los primeros 6 versículos, y después, desde el versículo 7 en adelante, vamos a leer este primero. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros. La ilustración, la analogía de Pablo ahí, en el versículo 1 al 3, tiene que ver con el matrimonio, como ya dijimos. No está hablando de divorcio ni ninguno de esos temas, sino que está tratando meramente la asociación del creyente a la ley. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? Esta es la siguiente sección. La primera sección tiene que ver con la autoridad de la ley sobre nosotros. La siguiente sección tiene que ver con el ministerio de la ley en nosotros. El propósito por el cual Dios dio la ley. La ley es pecado, dice Pablo, en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado, sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia, si la ley lo dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley el pecado está muerto, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno, ¿vino a ser muerte para mí? De ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. La ley no solamente revela el pecado, sino que magnifica el pecado, o sea que lo agranda, lo manifiesta en una manera que nos sorprende lo que somos. Si la ley hace eso, que algunos lo llaman el carácter de Dios, la ley magnifica el pecado. Recuerden los hombres que se presentaron ante Jehová como Isaías o como Job y que estaban delante de él. El pecado de ellos se magnificó delante de Jehová. Nuestros corazones son expuestos. Le pasó a Pedro. Le está pasando aquí a Pablo, escribiendo Romanos capítulo 7. Desde el versículo 14 hasta el versículo 25, la otra sección que es la que estuvimos diciendo, me gusta como lo divide Wiersbe. Esto es la incapacidad de la ley, o lo que es imposible para la ley, o lo que la ley no puede hacer. Porque sabemos que la ley es espiritual, dice Pablo, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo. Esto puede ser un resumen de Gálatas 5, 16 y 17. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero,
eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Vamos a tener un momento de oración antes de examinar las Escrituras. Pedimos ahora a nuestro Dios que tú guíes nuestros pensamientos. Inclina mi corazón, ayúdame a compartir con humildad y con sencillez. Y tu pueblo está preparado para oír. Que el Espíritu de Dios prepare también los corazones para estos momentos al estudiar y escudriñar tu palabra. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, habíamos estado estudiando Romanos, el capítulo 7, comenzamos a hablar acerca de esto y llegamos hasta el versículo 4. Quiero empezar a desarrollar este texto. En el versículo 11 de Romanos, capítulo 6, dice: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Vivos para Dios. Voy a agrandar un poco esa letra si la pueden ver. O sea que Pablo dice en Romanos capítulo 7, versículo 4, que como sucedió en el capítulo 6, que a través de Cristo morimos al pecado, noten lo que dice el versículo 4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Jesucristo. Ahora, quiero que noten algo que yo estoy haciendo en el texto. Noten conmigo que yo puse una cruz al lado de Cristo. A mí me gusta, donde yo creo que está hablando del Evangelio, poner una cruz, marcar los textos con una cruz, donde esté hablando el Evangelio. Tengan cuidado de no creer que el Evangelio es el mero tema de Cristo muriendo, siendo sepultado y resucitando, porque el Evangelio es una comprensión, aunque eso es el tema, mucho más amplia. O sea que se extiende a través de las Escrituras en una diversidad de temas. Aparte de ser un tema del multiforme propósito de Dios en nuestra redención, abarca mucho más. Pablo ahora dice, no solamente a través de Cristo y su muerte morimos al pecado, sino que acá viene el otro propósito de redención. El otro propósito de redención es morimos a la ley. Dios caducó la ley en la muerte de Cristo. Pero déjenme decirles, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Bueno, si ustedes van al libro de Gálatas, el capítulo 3, por ejemplo, dice que todos los que dependen de la ley están bajo maldición, por un lado. Y la Biblia dice que Cristo vino a redimirnos de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. La ley, nos dice la Escritura, que era nuestro gran enemigo. No estaba a nuestro favor, sino a nuestro contra. Eso lo dice Moisés en Deuteronomio, lo vuelve a decir Pablo en Colosenses capítulo 2. La ley es contraria a nosotros, nos condena, no nos justifica. La Biblia dice, Pablo dice en 2 Corintios capítulo 3, que la ley tiene como ministerio la condenación. Entonces, la ley no está para justificarnos, sino para mostrarnos cuán deplorables somos. Pero Pablo ilustra esto en el versículo diciendo, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Y luego sigue. Pasa a la ilustración del versículo 2 y 3, donde habla del matrimonio. Habiendo muerto a la ley como primer marido, ahora para que seáis de otro, unidos
a Cristo. Eso es lo que conocemos como la relación presente del creyente. Ya no está ligado a la ley, sino que está unido a Cristo. Puse al lado de eso la otra cruz del que resucitó, porque eso es lo que llamamos el lado de vida del Evangelio. Este lado es el lado de muerte, es donde Cristo murió, pero donde resucitó es el lado de vida del Evangelio. El Evangelio tiene dos lados, tiene el lado de muerte y el lado de vida. Eso se extiende tremendamente en las Escrituras. Voy a pausar aquí un momento, llevarles a esta nota del lado de vida del Evangelio. No sé si lo pueden ver. ¿Lo pueden ver? Sí. Ahí se puede ver. Bueno, miremos el lado de muerte. Dos aspectos de Cristo, su muerte y su vida. Por medio de su cuerpo es su muerte y su resurrección es su vida. Por medio de la muerte o sacrificio obtuvo por nosotros. Número uno, el famoso que conocemos todos, el perdón de pecados. Segundo, la justificación. Estamos hablando de la muerte de Cristo, o el lado de muerte del Evangelio. La reconciliación, la propiciación, la expiación. Nos redimió, obtuvo redención eterna. Abolió en su carne las enemistades. La ley que nos era contraria. De ambos pueblos hizo uno. Produjo una entrada por su sangre al lugar santísimo. Fuimos hechos hijos de Dios, adoptados hijos. A través de su muerte, nosotros fuimos unidos a morir con Él en el pecado al pecado y la ley. Su muerte nos libró de la ira venidera. No tenemos ninguna condenación, por ende ninguna separación. Nos sacó de las tinieblas a la luz, del poder de Satanás a Dios. Recibimos herencia entre los santificados. Es por medio de su muerte que nos trajo paz con Dios. Y luego por el Evangelio, la paz de Dios. Nos bendijo con toda bendición espiritual. Y nos dio vida. Nos sentó con Cristo en lugares celestiales. ¿Cuántas cosas más no he mencionado que aún no se nos ha contado y enseñado? Todo por su muerte. Eso es pobreza, queridos hermanos. Es poco. Cristo hizo todas estas cosas en su muerte y anoté algunas. Se extienden a través del Nuevo Testamento y cuando uno estudia libros como la Teología Sistemática MacArthur y estudia el tema de la soteriología, que es la doctrina de la salvación, uno se da cuenta cuántas cosas hizo Dios en Cristo por nosotros en su muerte. Estoy leyendo el libro del hermano Washer sobre la preeminencia de Cristo y todo el tema de ese libro es la cruz de Cristo. Y en ese libro él enfatiza y una otra vez cómo es que nosotros estamos en jardín de infantes en la exposición del Espíritu Santo del Evangelio. Dios nos va a llevar a profundidades aún más extensas en el Evangelio cuando nosotros entremos a gloria. Efesios 2:7 dice eso. Por las edades, por los siglos sin fin, nos estará enseñando acerca de Cristo. Ahora vamos al lado de la vida o la resurrección del Evangelio. Uno de los temas más favoritos o que más conocemos en Romanos capítulo 8, que cuando Pablo habla de su muerte y enseguida dice, y se sentó a la diestra del Padre, y enseguida liga a ese momento en el cual se sentó, el que también intercede. Su ministerio hoy presente, Pablo lo llama el ministerio de la oración. Cristo intercedió cuando estaba en la cruz. Cristo en Lucas 6 intercedió por los apóstoles antes de llamarlos a ser apóstoles. Oró toda la noche para escoger 12 hombres. Y Cristo luego intercede en la cruz. Su vida se marcó por oración. Lucas, que es el que presenta a Cristo como hombre, nos cuenta una y otra vez de su larga, extensa vida de oración. Como solía hacer, se iba al monte a orar solo. Le digo algo, querido hermano, solamente para tener en mente, que la reunión de iglesia, llamada reunión de oración, es la reunión menos congregada.
Algunos han llamado la reunión de oración la reunión termómetro de la iglesia. Es la reunión menos asistida, quizás la reunión más importante. Es la que marca nuestra dependencia en Dios, que nos unimos para orar, para interceder. El ministerio de la oración nos muestra al Señor que debemos orar siempre, Lucas 18:1, y no desmayar. Acá tenemos el ministerio de Cristo. Vive para interceder. Vive, escuchen ahora, por nosotros. Vive en nosotros. Por su Espíritu. Vive para llevarnos a gloria. Eso es Hebreos capítulo 2. No puse ninguna referencia. Pero lo que le estoy citando es meramente textos de la Escritura. Vive por nosotros, eso es Hebreos 9. Vive en nosotros, eso es multitud de versículos, pero pueden decir Colosenses capítulo 3, versículo 4. Cristo vuestra vida. Vive en nosotros. Vive para llevarnos a gloria. Para que estemos siempre con Él, contemplando su gloria. Su oración es que estemos con Él. Pero por el presente somos llamados a la comunión con su Hijo. 1 Corintios 1:9 dice que Dios nos llamó a la comunión con su Hijo. Eso es su vida resucitada a los muertos. O sea que en este momento lo que Cristo más quiere hacer es tener comunión contigo. Y bueno, mi pregunta es, si la tienes. Si sabes lo que es apartar en el día para tener comunión. Si sabes lo que es tomar tiempo pausado para orar, para buscarle a Él, para estar en su presencia. Escuchen, la delicia del Padre es Cristo. Eso lo dice Proverbios capítulo 8. Si Dios se deleita en Cristo y haya toda su delicia en Él, ¿cuánto más nosotros debemos deleitarnos en Cristo? Estoy hablando del lado de vida de la cruz, que es la coinonía a la cual Dios nos ha llamado. La coinonía de Cristo, a la comunión con su Hijo. Pablo habla de vivir. Para mí el vivir es Cristo. Desea conocerle. Cambiar todo por la excelencia del conocimiento de Cristo. Ya no vivir para uno mismo, sino para que Él murió y resucitó. Crecer en su gracia. Los aspectos de crecer en gracia son tan diversos en la Escritura. Déjeme darle uno. Le doy la ilustración. Nicolás y Sara sufrieron la pérdida de todo estos días. Todos sus bienes perdieron. Poco de su salud han perdido. Sara es una pianista. Toca muy bien. Y lo que Dios tocó fue su mano. Julio me dijo, están muy quemadas. No sabe cuánta función va a tener de sus manos. Yo me imagino que le ha cruzado la mente a Sara. ¿Y ahora? ¿Podré servir al Señor con la música? ¿Podré alabar al Señor tocando el piano? Pablo vivía acosado por, la Biblia nos dice, un mensajero de Satanás. Uno dice, bueno, sácame esto, Señor. Oré 3 veces para que el Señor me remueva esto. ¿Y cuál fue la respuesta de Cristo? Mi gracia es suficiente. Necesitas conocer mi gracia. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces Pablo necesitaba conocer la gracia de Cristo resucitado a los muertos, que Él puede tomar nuestras aflicciones y con su gracia calmar nuestros corazones. Y podemos pasar la adversidad y la aflicción cuando Isaías 45:7 dice, yo creo la adversidad. Inmediatamente cuando se quemó la casa de Nicolás y nos enteramos y nos llegó el mensaje del pastor Julio al grupo de pastores, inmediatamente yo dije, ¿habrá algún mal que no lo haya hecho Jehová? Yo no sé por qué. Eso está en la mente divina. Pero yo sé quién fue. Jehová. Bueno, tú puedes decir, sí, pero Satanás fue el que causó todo el estrago en la casa de Job. Sí, pero bajo permisibilidad divina. Porque Dios dijo, ¿habrá algún mal en la ciudad que yo no lo haga?
Todas las aflicciones del justo vienen de Jehová. No importa el medio que él utiliza, la fuente siempre la misma, es Jehová. Y la pregunta es ¿por qué? Bueno, acá nace la profundidad de algunos creyentes, que algunos creyentes en las profundidades de su aflicción comienzan a conocer cuán profunda es la gracia del que vive por los siglos de los siglos. Comienzan a participar de la coinonía que aquel que pudo sufrir por nosotros en el Calvario puede darnos la misma gracia para soportar la aflicción. Y nos pide algo, que si estamos necesitando sabiduría, Santiago 1:5, pídala a Dios. Nos pide algo, que si necesitamos misericordia y gracia por nuestra debilidad, que no entendemos y que nos hundimos. Julio me mandó un mensaje privado y me dijo, no sé lo que le está cruzando la mente a Sara. Como padres estamos preocupados. Nuestros hijos son débiles, como tú y yo somos. ¿Y qué sé yo lo que le está cruzando la mente a mi hija en esta hora de aflicción? ¿Por qué Dios no frenó el fuego? ¿Por qué permitió que mi hija se queme? ¿Por qué no nos despertó antes? ¿Por qué hay tantas preguntas? Y Julio me dijo, no sé qué le está cruzando la mente a Sara. Estoy orando por ella. Para que, como dijo Cristo, cuando tú me niegues, he orado por ti, para que tu fe no falte. Pablo dijo, oré 3 veces, Señor, me dijo, mi gracia es suficiente. En Hebreos capítulo 4, versículo 16 dice, que Dios nos dará, venid confiadamente al trono de la gracia, y hallaréis gracia y misericordia para el oportuno socorro. Los que están atribulados van al trono, no los que están bien. Son los atribulados que conocen gracia. Son los atribulados que obtienen misericordia. Son los atribulados que participan de una gracia inexplicable, de una paz que sobrepasa todo entendimiento. Es fácil tener paz cuando todos los patitos están ordenados. Es fácil tener paz cuando todo está bien alineado, cuando el trabajo va bien, la salud va bien, los chicos están bien, la escuela está bien, todo está bien. Entonces, ¿de qué necesito de Dios? ¿Qué necesito ir al trono? ¿Qué necesito orar? ¿Qué necesito acudir a su gracia? Si todo está bien alineado. Pero deje que Dios te saque algo de eso. Comience a hacer y que no que te saque todo. Le sacó todos sus bienes y un poco de salud. Un poco de salud y todos sus bienes. Y ahora, ¿dónde vamos? ¿A quién iremos? Ahora experimentan una gracia que al principio parecía ser virtual, ahora es real y genuina en el corazón. Ahora sostiene mi alma. Ahora esa gracia es la que yo necesito. Y les aseguro de algo, hermanos, Él la da. Yo estuve a punto de quitarme la vida cuando mi padre enfermó. Y yo pude cantar el corito que tenemos ahí en el cancionero. En el velatorio de mi padre, delante de su cuerpo, pude cantar delante de 400 personas lo que permanece. Pude cantar sin llorar. Oh, yo lloré. Yo lloré la muerte de mi padre. Pero en esa hora sentí la gracia del Señor sobre mi espíritu para poder ministrar a esa multitud. Era lo que quería mi padre. Quería un cajón abierto. Cuando le preguntó mamá por qué el cajón abierto, dice, porque quiero mis nietos vean la verdad de la muerte, lo que la Biblia dice, y que sepan que todos vamos a morir y que todos vamos a dar cuenta. Entonces, el lado de la resurrección de Cristo, su vida, con eso de su gracia. Pablo dice en Efesios 3, el conocimiento de su amor. Pablo dice en Efesios capítulo 1, el conocimiento de su poder que actúa poderosamente en mí. Pedro escribe en capítulo 2, versículo 9, sus virtudes. Pablo escribe en 2 Corintios capítulo 3, su suficiencia. Pablo escribe en Filipenses 2, su mente. ¿Qué cosas de Cristo conoces? Y no todo va bien en la vida, pastor. Lo único que sé es que Cristo es mi Salvador, me salvó de mis pecados, me rescató, no voy más al infierno, siempre voy al cielo, estoy seguro de eso. Si eso es lo único que conoces de Él,
vergonzoso. Pues Cristo debe ser tu vida, debe ser tu todo. ¿Por qué? Porque te casaste con Él. Imagínate en tu casa viviendo con un hombre que no conoces absolutamente nada de Él. Lo que Romanos 7:4 dice, fuimos unidos a Él como matrimonio. Me gusta lo que Boyce dice. Se presenta ante la oración de los votos. No me acuerdo dónde lo puse. Déjenme salir de aquí un momento y ver si encuentro la oración de los votos. No está en doctrina. A ver si está acá. Sí, acá está. No sé si lo ven. Así es. Este es el voto, dice Boyce. Yo, Jesús, te tomo a ti, pecador, pues esto es lo que somos. Por esposa, te prometo y hago alianza ante Dios Padre Celestial, de ser tu amante y fiel Salvador, en la abundancia, en la escasez, en la alegría, en la tristeza, en la enfermedad, en la salud, por esta vida y por toda la eternidad. Luego vienes tú. Yo, pecador, te tomo a ti, Jesús, por mi amado esposo y Salvador. Prometo y pacto ante Dios Padre Celestial ser tu amada y fiel esposa, en la abundancia, en la escasez, en la alegría, en la tristeza, en la enfermedad y en la salud, por esta vida y por la eternidad. Eso pasó en Romanos capítulo 7, versículo 4. Fuiste unido a Cristo en su vida. Él pasó a ser tu marido. Tú fuiste su esposa. Eso está lleno en el Nuevo Testamento. La relación matrimonial. Pablo lo dice en Efesios capítulo 5, cuando habla acerca de esta relación matrimonial. Volviendo al pasaje, fíjense. Que siendo rico se hizo pobre, siendo Dios se hizo hombre, siendo el Creador se hizo la criatura, siendo el Señor se hizo el siervo. Aprender de su mansedumbre y humildad. Nos amó, nos ama y nos amará por siempre. Que está en el trono pronto para tener compasión de nuestras debilidades, listo para socorrer a todos los que son tentados. Extiende su gracia y misericordia para el oportuno socorro. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas y se presenta ante Dios por nosotros, unido a Él en su muerte y ahora en su vida. Somos de Él eternamente y para siempre. Sus implicaciones no las entendemos, pero debo cerrar esta nota con esto. Debo cerrar con su promesa. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere volveré otra vez, para que donde yo estoy vosotros también estéis. Viviendo a la luz de su venida, de nuestra partida, buscamos agradarle en todo mientras estamos en este cuerpo, ausentes o presentes, serle agradables. Yo te digo una cosa, un instante, un solo instante más, vas a pasar de este mundo a la eternidad. En un instante. Volvemos. Noten esto, por favor. No sé si este cartel se me aparece siempre, pero quiero que noten conmigo. Noten esta frase aquí. Hermanos míos, noten esto, por favor. Por medio de Cristo somos uno con Él y los unos con nosotros. Este es un término que empieza a aparecer en el Nuevo Testamento. Pablo lo utiliza muchísimo en sus epístolas. Hermanos míos. Utiliza varios términos para hablar de nosotros. Santos, creyentes, cristianos. Pero aquí utiliza la frase adelphos, que es la palabra hermanos. Habéis muerto a la ley por medio de Cristo, como ya dijimos, para que seáis, ahora quiero desarrollar esta frase, seáis de otro. Romanos 1:1 dice, siervo de Jesucristo. Voy a decirte esta mañana, si sirves a la iglesia el 9 de julio, te vas a desanimar. Si sirves a la iglesia de Dragado, te vas a desanimar. Si sirves a algún hermano en la iglesia y no te dice gracias, te vas a desanimar.
Pero si sirves al Señor Jesucristo, que eres siervo de Él, no hay desánimo. Llamado a ser, Romanos 1:6, llamado a ser de Jesucristo, ministro de Jesucristo, Romanos 15:16, llamado a ser apóstol de Jesucristo. Yo, Pablo, prisionero de Cristo, Pablo, prisionero de Jesucristo. Somos miembros de su cuerpo, su carne, sus huesos. Vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Vuestro cuerpo y vuestro espíritu son de Dios. De quien soy, dijo Pablo, y a quien sirvo. Hechos 27:23. Es dueño de nuestra vida y nuestra muerte. Romanos 14 es tremendo con esto. Una y otra vez lo menciona. ¿Por qué hago esta mención? Porque esto resume a un tema. Somos de otro. Y por ser de otro, somos ahora siervos de Él. Sí, pertenezco a todo lo que Él es, pero también pertenezco a servirle. En pausa de aquí. Fíjense el texto, lo vuelvo a leer. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, con el fin de que llevemos fruto. Y esta frase, fruto para Dios. ¿Qué es esto para Dios? Bueno, yo he estudiado el tema a través de los años. Cristo hace todo en visión a su Padre. Ahí lo tienen, ahí arriba. Cristo hace todo en visión a su Padre. Ahora yo pregunto una cosa, ¿por qué para Dios? Déjenme decirles, primeramente, ¿por qué para Dios? Primero lo anoté ahí. Ustedes pueden ver ahí. ¿Por qué para Dios? Perdón. Porque es digno. Ese es el primer punto. Porque es digno. ¿Por qué para Dios? Porque Cristo hace todas las cosas para Dios. Primeramente porque Él es digno. Segundo, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Tercero, porque Él es el creador, es el proveedor, tiene la preeminencia, porque posee todo, porque todo lo hace para la alabanza de su gloria. ¿Por qué para Dios? Bueno, porque Dios es digno de toda nuestra alabanza, de toda nuestra oración, de devolverle a Él, como dijo David, uno de los coritos que cantamos acá, es: tuya es, oh Jehová, la magnificencia, el poder, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Cristo hace todo en visión a su Padre. Fíjense, Romanos 6:10 dice: mas en cuanto vive para Dios vive, pero vivos para Dios, llevamos frutos para Dios. Gálatas 2:19, a fin de vivir para Dios. Apocalipsis 1:6, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. Nos ha redimido para Dios. Apocalipsis 4:4, como primicias para Dios. Romanos 15:9, para que los gentiles glorifiquen a Dios. El que hace caso un día para el Señor lo hace. El que no hace caso un día para el Señor no lo hace. Ninguno vive para sí, ninguno muere para sí. Si vivimos para el Señor, vivimos. Morimos para el Señor, morimos. Cristo para esto murió, resucitó para ser Señor. 2 Corintios 5:14 y 15. Para los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces, cuando leemos el versículo 4, dice esto: Cristo murió y resucitó para que su pueblo de ahí en más viva para su Padre. Todo lo que hacemos, Colosenses 3:17 y 23, es como para el Señor y no para los hombres. Es para Dios todo lo que hacemos continuamente. Somos de Él. Y Pablo aquí relata el estado. Voy a terminar con esto esta mañana. Mientras estábamos en la carne. Yo dije que esto es posición
no condición. Posición es estar en la carne. Condición es que la carne esté en mí. ¿Qué significa eso? Bueno, si me permiten, perdón, los estoy mareando, pero quiero que noten esto. Y termino con esto esta mañana. Noten esto. Cito los versículos y marqué algunas cosas. Porque lo que son de la carne es una pertenencia. Estamos ahí. Piensan en las cosas de la carne. Yo pregunto esta mañana nomás para ir cerrando el concepto. ¿Cuánto tiempo del día piensas en Dios? Te levantas a la mañana y vas a tener tu tiempo con el Señor, si es que lo haces a la mañana, tarde o noche, y preparas el mate y todo, y estás pensando en las ocupaciones que tenés como Marta, y estás profanado y preocupado con todas estas cosas, y te sientas a leer la Biblia y lees el capítulo y no leíste nada, y lo leíste y poniste en la cajita el check, ya hice esto, ya saqué de lado el devocional, y no te acuerdas una sola palabra que leíste. ¿Por qué? Porque estás mirando el texto y estás afanado, turbado con muchas cosas. Y estás bien empapado en el mundo y todas las cosas que te agobian. Y Cristo dice una voz detrás, en ese susurro suave del Señor al alma, te dice: oh, Mauro, Lucas, o Lili, estás afanado y turbado con muchas cosas, pero María ha escogido la buena parte, que es que se sentó a los pies de Cristo y oyó sus palabras. Las dos mujeres en la misma casa, las dos mujeres con el mismo Señor, con el mismo Maestro, pero una tenía su atención y la otra estaba muy afanada. No tengo tiempo para Cristo. Tengo tantas cosas que hacer que no tengo tiempo para Cristo. Eso es nuestra carne. Estamos pensando en las cosas de la carne. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. No se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco viven según la carne, no pueden agradar a Dios. O sea que si tú vives todo el día en el ambiente de pensando, ocupando en los designios, en esa enemistad contra Dios, no puedes agradar a Dios. No tienes un minuto de tiempo para Cristo. Estás viviendo en el ambiente que Él más aborrece. Es enemistad contra Él. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Cristo dijo: lo que es nacido de la carne es. Cristo dijo: la carne para nada aprovecha, solamente leyendo lo que está en amarillo. Sigo leyendo. No proveáis para los deseos de la carne. El deseo de la carne es contra el Espíritu. Estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Eso es Romanos capítulo 7. Manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Pero hay cosas buenas. No mencioné las cosas buenas. Hay un montón de cosas buenas que están dentro de la carne, que no tienen ningún provecho, que no son malas en sí, pero ocupan todo nuestro tiempo. Que corremos a esas antes de ir a las Escrituras. Que tengo que hacer esto porque es importante, es algo que tengo que hacer hoy. ¿Qué sé yo? La mujer que tiene que levantarse para poder lavar la ropa, todo, no está mal. Pero si eso es primordial y preeminente y siempre tiene que ocupar todo el día de tu vida, está mal. Como creyente está mal. Aunque sea una cosa buena de la carne, está mal. Eso es Filipenses capítulo 3, donde Pablo habla de las cosas buenas de su carne. Gálatas 6:8 dice: porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Todos los que quieren agradar a la carne, estos os obligan a circuncidáis. Última frase: para gloriarse en vuestra carne. Pablo a los Efesios dice: cuando estábamos en la muerte, en nuestros pecados, dice: lo que hacíamos en otro tiempo era los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y Filipenses 3 dice: no teniendo confianza en la carne. Si alguien tiene que confiar en la carne,
yo más si hay cita. Entonces resumo para terminar. Somos de la carne uno, pensamos en la carne, ocupamos en la carne, es enemistad contra Dios, no se sujeta, no tiene poder, no puede agradar, siempre es carne, en nada aprovecha, sus deseos son en contra de Dios, sus obras son manifiestas, sembramos para la carne, sigamos corrupción, se busca agradar a sí misma, se gloría en sí misma, está controlada por sus deseos, voluntad y pensamiento y nunca es digno de un gramo de confianza. Eso es nuestra carne. Pablo dijo, estábamos en este ambiente, ahora no lo estamos. Pero eso no significa, como creyentes, que muchas veces pasamos el día en donde estábamos y controla nuestro ser, ocupado en estas cosas. Tú no te casaste a la carne y a sus deseos, tú te casaste con Cristo, eres de Él. Y debes poder decir con Pablo, algún momento de nuestra vida, para mí, el día, la vida, para mí, dijo Pablo, el vivir es Cristo. Toda mi vida es Cristo. Estoy unido a Él por su muerte y su resurrección. Dio su vida por mí, resucitó por mí, intercede por mí. En la cruz murió por mí, en el trono vive por mí. Parece ser que Cristo vive para mí. Yo solo pregunto, en el intercambio, ¿produjo tal amor de Cristo que tú no quieras vivir para ti mismo, sino para Él? Hizo tal cambio en tu vida que hizo que dijeras, si Él murió por mí, vive por mí, intercede por mí, vuelve por mí, viene para mí. Entonces, si alguien está tan consumido conmigo, ¿cómo puede ser que yo no esté consumido con Él? Esto es Romanos 7, versículos 4, 5 y 6. Estando consumido con el que me amó, soy de Él, soy de Él. Tenía otra cosa para leer, pero vamos a pausar aquí. Vamos a orar. Padre, gracias por esta mañana gloriosa de resurrección. Gracias por la lluvia. Gracias porque tu palabra nos dice que tú visitas la tierra de tu apaciento y las riegas. Y cuando llueve sabemos que Jehová está visitando la tierra. Tu palabra también nos dice las causas y propósitos de la lluvia. A veces es por la tierra, otras veces para juicio y otras veces por misericordia. Gracias te damos, oh Dios, porque tú le preguntaste a Jacob, ¿quién es el Padre de la lluvia? Ahora estamos escuchando. Tú que haces salir tu sol sobre justos e injustos y haces llover sobre buenos y malos. Otra demostración de la gloria, de la perfección de tu naturaleza. Gracias por este tiempo en tu presencia. Pedimos tu bendición. En el nombre de Cristo. Amén. Señor les bendiga, hermanos.